Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar con las respuestas de las preguntas que han hecho en la web. Y bueno, está lindo. Hoy va a estar interesante porque viene surtidito el tema. Vamos a comenzar con María Cristina Fortunato, dice. Le envío fotos de esta plaga que empezó con los geranios y está expandiéndose a otras plantas. Bueno, los geranios tienen manchas que se ven desde arriba, como amarillentas, y si uno da vuelta a la hoja, la parte de atrás tiene unas manchas color óxido que después con el tiempo se ponen negras. Eso es la roya. La roya es un hongo que se produce en lugares donde hay mucha humedad. Entonces, y fundamentalmente en los geranios. La recomendación es, por un lado, podarlos. Esos geranios están extremadamente altos. Los geranios tienen que estar podados para que se abren más tupido de abajo, que no se hagan tan altos, y disminuir el riego en el sector, disminuir la humedad ambiente y el riego en el sector. Eso va a ser en un principio. Lo que para eliminarlo totalmente a la roya, lo que se utiliza es el agua de Equisetum. Si tenés Equisetum o cola de caballo, tomas un puñado y lo dejas en agua. Lo hervís directamente en 2 litros de agua durante 30 minutos. Si no, lo que se hace es comprar cola de caballo en una herboristería, Equisetum, se hierve 50 gramos, vienen, se hierve en 2 litros de agua y se rocía la planta por los 2 lados de la hoja. Todas las hojas afectadas se sacan, todas. No tiene que quedar, así queda el palito solo, no importa. Todas las hojas que están afectadas se sacan y después se rocía el geranio, mojándolo, aumentándolo muy bien y mojando la parte de abajo de la hoja, de las hojas que quedaron, que es donde se reproduce la roya. Hay que volver a repetir este mismo tratamiento, mantener seco el ambiente, que no se riegue mucho, y volver a repetir a los 15 y a los 30 días nuevamente, y siempre tener en cuenta que no empiece la roya, y cuando empiece la roya volver nuevamente, porque la roya quedan esporas en el suelo y se sigue multiplicando, ¿no? Y después me muestra una peperomia con otras hojas quemadas o con hojas manchadas. No, lo de la peperomia que me mostraste y lo de la Santa Rita no es roya. No es roya, no es el mismo tipo de hongo. Probablemente sea alguna influencia de nematodos que se afectan a la Santa Rita y a las peperomias, o algún químico externo, algo que está, muchas veces utilizan Procenex o esos productos para limpiar los pisos y eso cae a la parte donde está la planta, la Santa Rita o la peperomia esta que me mostraste, pero eso que me mostrás en la peperomia no es hongo. Podría llegar a ser o producto químico o nematodos. Los nematodos no son son visibles a simple vista y generan este tipo de reacciones. Habría que fijarse si las raíces de la Santa Rita no tienen como nuditos adentro, o sea, viene la raíz como un nódulo y sigue la raíz como cuentas de un collar. Entonces, ese sería el caso de tener nematodos y bueno, no hay salida para los nematodos. Cuando los nematodos conviven con la planta, conviven y es muy difícil, prácticamente no se pueden erradicar. Pero son dos cosas distintas. No es lo del geranio, te lo aseguro que lo vas a solucionar, pero que es la roya, pero en el caso de los nematodos, bueno, habría que primero confirmar que sean nematodos o si no un químico, algún líquido que está cayendo en el lugar, ¿no? Muchas veces no, yo no, y por ahí hablen con la empleada. Muchas veces la empleada no es que sea mala, sino que a lo mejor ella sin querer da vuelta el balde ahí después de terminar de lavar y ella está convencida que está regando las plantas y en una de esas tiene restos de estos productos químicos que intoxican las plantas. Lalo Funes dice: tengo el patio lleno de agujeros grandes y encontré ese bicho cuya foto adjunto. Envía una foto de un gusano blanco en forma de C, que se le ve todo en el triperío, se le ve la tierra que va consumiendo. Ese gusano blanco es la larva del bicho torito, ese bicho que tiene el cuerno grande, que la hembra no tiene el cuerno, es negrita, y el macho tiene el cuerno. Bueno,
esa larva es muy difícil de erradicar con métodos naturales. Se le llama gusano blanco. Si ustedes ven cuando van los tractores arando en el campo y atrás van las gaviotas o las aves, que cuando se ara el suelo se da vuelta, los consumen y el productor está contentísimo porque se comen el gusano. Bueno, ese gusano blanco come las raíces de las plantas y hace este tipo de huecos, y es típico de suelos compactados. Hay que tener en cuenta que el producto químico que se utiliza es un producto de baja incidencia, no es un producto químico que sea letal, pero bueno, es un tóxico. No hay métodos naturales que lo puedan eliminar. Lleguese al vivero con el gusano, que le van a vender el producto, o la agroquímica, que si hay un ingeniero agrónomo detrás, mejor todavía, porque es el que tiene que tener la receta fitosanitaria y le va a dar la mejor indicación. Yo por este medio es imposible que se lo dé por una cuestión legal, y podría llegar a tener problemas legales. No se pueden dar drogas ni dosis. Una, hay que ser ingeniero agrónomo, y dos, no se pueden dar, se tienen que dar personalmente. No se puede dar por un medio la dosis y el nombre de una droga. Así que lamento no poder dárselo, pero si usted va personalmente a un vivero, le van a dar el producto indicado para el gusano blanco, y bueno, se rocía en el césped. Esta es una época propicia para eso, porque ya más tarde es el adulto, y el adulto uno lo elimina, el bicho torito lo elimina, pero ya dejó los huevos bajo tierra, la hembra. Entonces el próximo año va a estar. Este es un momento ideal pero lléguese al vivero con el gusanito, Lalo, y le van a dar el producto indicado. Fernando Aldrino dice: ¿cómo recuperar mi limonero de 4 estaciones? Porque se me secaron varias ramas. Es joven, tiene 1 metro de altura, dio frutos una vez y después no dio más porque un viento fuerte quebró una rama importante. Bueno, tuviste mucha suerte, Fernanda. Habitualmente los limoneros 4 estaciones el primer año no producen. Probablemente ya venía con una buena producción en sus ramas, ya venía con una buena floración y fructificó, pero es normal. Si no se le hubiese quebrado la rama, hubiese dado solamente ese fruto, y después durante 3 o 4 años no dan. ¿Por qué? Porque la planta está totalmente desbalanceada. Lo que vos compraste es una planta que tiene una parte aérea de 1,20 m, a lo mejor 1,50 m de altura, y está en una macetita de 30 centímetros. La planta es simétrica. Todo lo que está arriba tiene que estar abajo. Esto está desbalanceado. En el vivero producía flores y frutos porque el viverista estaba encima constantemente y lo venía fertilizando y manteniendo. Cuando esta planta se pone en tierra, la planta va a recuperar las raíces que no había podido desarrollar, y va a llegar a tener raíces de 1,20 m de profundidad, que es la misma altura, porque es simétrica la planta. Todo lo que está arriba está bajo tierra. Entonces, los primeros 2 o 3 años recuperan lo que no tenían en la maceta y hacen una buena cama de raíces. Y eso va a hacer que ese limonero no produzca fruta durante 3 o 4 años, hasta que colonice el espacio. Una vez que colonizó el espacio, la parte aérea la va a desarrollar correctamente y va a dar fruta de aquí a 3 o 4 años. Te recomiendo esa rama quebrada, podarla bien para que cicatrice bien, porque una rama quebrada no cicatriza nunca, pero cortando por debajo de ese punto de la quebradura vas a poder lograr que cicatrice bien, y ahí la planta solamente va a tener que enraizar, y 2 o 3 años o 4 años más tarde recién va a empezar a producir fruta. Sunilda Cánabo dice: tengo una preciosa violeta de los Alpes, el regalo de mi cumpleaños hace un par de meses. Con la llegada de los calores, ¿cómo debo hacer para cuidarla y prepararla para el verano? Bueno, la violeta de los Alpes, lo importante es que tenga medio día de sol o sol de mañana solamente, y en un lugar relativamente fresco y ventoso de la casa. Hay 2 clases de violeta de los Alpes. Hay violeta de los Alpes de flor grande y festoneada, que tiene todo el borde como festoneado. Esa es la más débil para los veranos. Entonces esa violeta va a perder todas las hojas
empezar, y tenés que tener en cuenta que cuando empiece a perder las hojas, no regarla de más, porque la gente las riega porque cree que le falta el agua. No, la planta pierde las hojas porque entra en etapa de receso. Y cuando termine esa etapa de receso, la pones la maceta en un lugar en donde no vaya a ser mojada durante todo el verano. Si perdió todas las hojas, el bulbo está inactivo, no hay que regarlo. Si lo riegan, lo pudren. Es muy común que lo sigan regando. Entonces, en un lugar de sombra, inactivo, que el bulbo no se humedezca. Ese es el caso de la violeta de flor grande. Después está la violeta de flor un poquito más pequeña, el borde liso, que esa sigue con hojas. Entonces pasa el invierno, pasa el verano con hojitas, hay que regarla muy poquito, entra en receso, pero no tanto como aquella del borde festoneado. Entra en receso y solamente hay que mojarle de vez en cuando algo para que las hojas que mantiene las mantenga, y cuando llega la primavera, el otoño, empieza a crecer y ahí empezás a regarla nuevamente para el próximo año y ahí se cambia de maceta. En los dos casos, la que entró en receso se le pone una maceta con tierra nueva el año siguiente, con mucho drenaje, con mucha materia orgánica. En la primera, en la que entró en receso. Y en la segunda, que no entró en receso, que mantuvo algunas hojitas, que la regaste muy poco en el verano, pero mantuvo algunas hojitas, la pasas a una macetita 1 centímetro más grande con mucho mantillo, mucha tierra orgánica, y a partir de marzo la comenzás a regar nuevamente a medida que vos te des cuenta que empieza a crecer la planta. Pero esa es la indicación, que pase el verano en el lugar más fresco posible. No la rieguen con hielitos y esas cosas, esos inventos que aparecen en las revistas españolas, que no son para acá. No hace falta regarla con hielo, no pertenece a los Alpes la violeta, pertenece a Persia, Cyclamen persicum es su nombre. A algunos le puso violeta de los Alpes porque aguantaba bien el frío, pero no es que la planta viva en el frío de los Alpes. Entonces, la que vive bajo el frío de los Alpes es de una hoja más pequeñita y una flor más pequeñita que la que ustedes tienen. Pero es una planta del frío, pero en Persia el verano entra en receso y el verano es cálido como acá. Vamos a Vanessa Aguirre. Mi consulta en esta oportunidad es saber si los lirios son de pleno sol. Hay lirios y lirios, hay miles de variedades de lirios. Yo, para que te orientes, Vanessa, los que tienen hoja angosta van a pleno sol, y los que tienen hoja mediana o relativamente ancha van con medio día de sol. Entonces, te lo explico porque lirios hay miles, o sea, miles de variedades. Pero la hoja te manda, la hoja te dice, si es hoja ancha va a la sombra, si es hoja mediana, medio día de sol, y si es hoja muy finita va al sol de lleno todo el tiempo. Dice, la otra consulta es si ya estoy en época de pasar a tierra una Santa Rita, la pongo a pleno sol. Sí, la Santa Rita a pleno sol, y pasar ahora. Ten en cuenta que las Santa Rita más rústicas son las rojas o las rosadas fuertes o las fucsias. De ahí las anaranjadas y las blancas son las más débiles. Si es anaranjada o es blanca, yo esperaría septiembre. Pero si es de la fucsia o la roja, pásala ya a tierra. Entonces la planta va a pasar lo mismo que el limonero que decíamos recién de Fernando. La Santa Rita va a perder 4 años en echar raíces en el nuevo lugar y casi no va a echar flores. Y de golpe, de acá a 3 o 4 años, te va a reventar de flores. Pero ganan el espacio que no tenían. Las raíces tienen que tener el mismo diámetro que la copa. Entonces voy a comprar una Santa Rita grande con raíces pequeñas y bueno, va a echar raíces 2 o 3 años. Cuando esté compensada la parte aérea y la parte subterránea, recién va a empezar a echar flores y te va a sorprender. Pero no te preocupes si por 3 años no florece. Roberto Varas, mi consulta se refiere al abono ideal para las rosas. Me dijeron que la penocha no es conveniente y yo opino lo contrario porque el terreno es muy alcalino, al igual que el agua. Roberto, el que te dijo eso tiene razón.
Los rosales requieren suelos alcalinos o levemente alcalinos. Un suelo ácido en un rosal podría llegar a generarle problemas. Entonces, ponerle pinocha, estás hablando de un pH 5, 4. Entonces, a no ser que tengas un pH 9, que sea esos terrenos grises de la cal que tienen, ponerle un poquito de pinocha. Yo le pondría sí mantillo, materia orgánica, pero la pinocha suele ser contraproducente y generas un rosal con mucho follaje que se enferma fácilmente. Entonces, hasta pH 8 andan perfectos los rosales. Inclusive los rosales que se venden en Córdoba están injertados sobre el pie de rosa canina, que es apto para este tipo de alcalinidad, o sea que no habría problema si es que compraste un rosal injertado. Ahora, si el rosal no es injertado, va a tener problemas con pinocha, sin pinocha o con lo que sea. Pero no le pongas pinocha al suelo. ¿Dónde había quedado? Bueno. ¿Cuál es la fumigación ideal? No hay una fumigación ideal. La fumigación la haces cuando vos considerás que hay un insecto o hay un hongo. Los insectos y los hongos en los rosales se dan cuando los rosales no están en buenas condiciones. Entonces, lo primero que tenés que ver es qué hiciste mal. Lo plantaste a la sombra, lo plantaste en un suelo que no era el correcto, lo hiciste. Hay algo mal para que ese rosal todos los años se enferme. Y, de acuerdo a la enfermedad que tenga, si tiene pulgones, podrías utilizar una fumigación con cuasia. Y si tiene roya o si tiene hongos, le tenés que fumigar. Pero no fumiguen porque sí, porque si ustedes fumigan porque viene de regla, como todos los años, no, llegó la época de fumigar. Estamos matando un montón de insectos benéficos. Las fumigaciones se hacen cuando realmente, esto es como que vos tomes antibiótico por las dudas. No, el antibiótico vos lo tomás cuando tenés la gripe. Entonces, si vos tomás antibiótico por las dudas, te generás un químico en tu organismo que no sirve. Entonces, no hay que fumigar por las dudas. Hay que fumigar para hongos un producto. No todos los hongos son iguales. Para distintos tipos de hongos hay distintos tipos de productos. Y para insectos también hay distintos tipos. Hay cochinillas, hay pulgones, hay distintas. Entonces, hay que tener la manifestación del síntoma. Y con ese síntoma, acudir a quien te pueda ayudar. Pero no fumigar porque sí, porque estamos contaminando el ambiente porque sí. No hay que actuar sobre la enfermedad directamente. A ver, Roberto dice, para la gomosis en los duraznos, ¿cómo se trata? Bueno, la gomosis en los durazneros suelen ser múltiples las causas. Puede ser que sea una herida que se generó por una pedrea y salió savia en forma de goma a cubrirla, sería normal. Puede ser que un taladrillo esté haciendo un agujerito y sale savia en forma de goma para cubrir ese hueco, es otro tema y habría que identificar. Pero si hay una goma que ustedes sale porque sí, y no hay ningún tipo de afección de helada intensa ni nada por el estilo, ustedes esa goma la sacan y la disuelven en agua tibia. Si se disuelve en agua tibia, es savia, la mejor que nos puede llegar a pasar. Perfecto. Es savia, está obturando el hueco de un taladrillo, una helada, una herida, no habría problema, eso tiene salida. Ahora, si no se disuelve en agua tibia, es una bacteria. Y si es una bacteria, no tiene salida. Ese duraznero va a morir años más tarde, indefectiblemente. Y va a morir cuando la bacteria decida que muera. Y no hay ningún antídoto que puedas utilizar. Entonces, disolver en agua tibia. ¿Se disuelve? Bueno, pueden ser múltiples causas, múltiples. Puede ser taladrillo, puede ser helada, puede ser herida, puede ser un montón las tijeras mal afiladas cuando lo podaste, lo que sea. Entonces, tiene salida, tiene solución. Pero si no se disuelve en agua tibia, despedite del árbol. 2 años, 3 años, 5 años, y en algún momento mueren, y no vuelves a poner en el mismo lugar un duraznero porque vas a tener la bacteria en el suelo y te va a afectar cualquier prunus, no solo un duraznero, un ciruelo, un damasco. Ahí tendrías que poner otra planta, un jazmín a lo mejor, que no lo va a afectar. Pero primero hacer la prueba, fíjate si se disuelve en agua tibia.
Mariros Ferrando. ¿Cuánto debo diluir el compost? Lo que se te ocurra. No hay medida. El compost nunca te va a poder quemar una planta. Entonces, lo podés poner puro al compost. Si lo diluís un poco, funciona. Si lo diluís el doble, vas a tener que regar un poco más. Pero algunos lo que hacen es que toman un puñado, lo diluyen en un balde y riegan toda la semana con ese balde. Y a la otra semana otro balde, entonces están otorgándole riqueza siempre a la planta. Podrías también ese mismo puñado diluirlo en un jarrito y tenés un poco más de nutrientes, pero nunca la vas a quemar a la planta como si fuera un fertilizante. Si vos utilizás un fertilizante químico y te dice una cucharadita en un balde y vos le echaste 3 cucharaditas, mataste la planta. Pero es un químico. En el compost ni te preocupes porque nunca te vas a exceder, lo podés usar lo que quieras. Yo lo que utilizo es más o menos un puñado por balde de agua, lo dejo reposar bien, lo muevo bien primero, lo dejo reposar y riego con eso mis helechos, mis plantas de interior, y lo que me quedó al fondo lo vuelvo a la compostera nuevamente y así voy otorgándole nutrientes en el agua a las plantas semanalmente y en baja dosis, pero siempre van a tener, esto es más o menos como comer todas las semanas zanahoria, lechuga, tomate, un poquito de carne, o sea, de todo un poquito y no lo van a sufrir. En cambio, el fertilizante químico es como si tomáramos vitamina. Esto le otorga a la planta los minerales necesarios para seguir el crecimiento, no te preocupes. Con un puñado generoso en un balde de agua una vez a la semana, funciona a la perfección. ¿Es apto para plantas frutales? Sí, para todo, para cualquier planta. Vos le estás otorgando minerales que estaban en el interior de otra planta y que se transformaron en minerales en forma simple, moléculas complejas que los microorganismos del suelo lo transformaron en forma simple para que la planta pueda alimentarse. Le estás dando eso, una buena alimentación, lechuga, tomate, zanahoria, lo que vos comes en tu casa. Le estás dando una buena alimentación sin generarle un shock a la planta. Leí que el compost tiene olor feo, está mal hecho. Sí, el compost que tiene olor, no tiene que tener olor el compost. No tiene que tener olor feo, es porque estás trabajando con poco material seco, estás trabajando con mucho nitrógeno. Y ese olor feo es nitrógeno que se escapa al ambiente. Y a vos te tiene que quedar el nitrógeno ahí, para que ese nitrógeno alimente tus plantas. Es el principal nutriente que requieren las plantas, es nitrógeno. Y ese nitrógeno se está yendo al ambiente en forma de olor. No, algo mal le estás haciendo. Una capita de materia orgánica húmeda de no más de 2 centímetros. Una capita seca, una húmeda, una seca. ¿No tenés seca? Bueno, poné bollitos de diario. ¿No tenés seca? Pedirle la escoba al vecino. Vos usas escobillo plástico. Bueno, pero el vecino tiene la escoba. Así que cuando la vas a tirar a la escoba, no la tire. La paja de la escoba le pones una capita de 1 o 2 centímetros. 1 o 2 centímetros de tomate, lechuga y cebolla, 1 o 2 centímetros de algo seco, pero hace ese balance. Es más lento, pero no vas a tener que se te escape el nitrógeno al ambiente, lo vas a poder mover bien y vas a poder hacerlo mejor. Acá me explicas cómo lo haces con un bidón de 25 litros, pero lo más importante es fundamentalmente que hagas seco, húmedo, y cada tanto los mueves un poco. Entonces eso va a hacer que el compost, porque si es muy húmedo, se pudre y esa pudrición escapa al ambiente y tiene una baranda horrible. Entonces, y eso que escapa al ambiente es nitrógeno puro, es lo que necesitan tus plantas para alimentarse. Entonces, tenés que hacer una capita de seco, una húmeda, una seca. Buscar las clases anteriores, hay una clase completa de cómo hacer compost, que también la voy a repetir este año, pero podés empezar a buscarla en algunas clases del año pasado y vas a encontrar cómo hacer el compost, para que no eche olor. Bueno, se acabaron las preguntas y nos volveremos a encontrar en unos días con un nuevo material ya de lo que viene para la primavera. Gracias por estar ahí. Hasta luego.